Bienvenidos a Respuestas. En el día de hoy vamos a continuar la serie que iniciamos la semana pasada titulada Matrimonios en crisis en una sociedad a la deriva. Y precisamente vamos a continuar con la segunda parte del programa que desarrollamos la semana pasada titulado ¿Cómo redimir el matrimonio? ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, y mira cómo se llama el programa, cómo redimir el matrimonio, que es una evidencia de que estamos reconociendo que está en graves problemas y por eso tenemos que redimirlo, levantarlo de la posición en que ha caído. Así es, en el programa anterior estuvimos describiendo la crisis matrimonial en la que vivimos y a la vez comenzamos a definir lo que es la unión del matrimonio a la luz de la revelación de Dios y dijimos que Dios está interesado en hacer del esposo y la esposa una sola carne, lo cual, Miguel, es más fácil decir que llevar a la práctica. Así es, yo creo que la mayoría de los matrimonios que realmente han fracasado, como terminamos diciendo en el primer programa, tiene que ver con el hecho de que nunca llegaron a ser una sola carne, nunca comprendieron ni qué era eso, ni cómo se lograba eso. El matrimonio no es algo que termina el día que yo hago los votos delante, ¿verdad?, de mi novia ya esposa y delante de Dios incluso. No, al contrario, yo creo que yo tengo que ver eso como el comienzo de todo un proceso que ha de durar toda la vida, que yo tengo que nutrir e incluso esto es tan serio y tan importante que este proceso inicia antes de yo casarme. Así es. El concepto de consejería matrimonial es porque yo necesito comenzar a prepararme y comenzar a pensar en el concepto del matrimonio antes de pronunciar esos votos. De manera que entendimiento de lo que es y luego disposición para lograr lo que es, yo creo que es vital. Y en el programa anterior cerramos hablando de algunos de los problemas más frecuentes que salen a la luz en esa consejería prematrimonial. ¿Cuáles dirías tú que son esos problemas o dificultades que surgen a raíz de la consejería prematrimonial para aquellos que probablemente no pudieron ver el programa anterior? Bueno, definitivamente que hablamos que una de las cosas que crea dificultades son diferentes expectativas, desde a qué edad vamos, cuánto tiempo después vamos a tener los hijos, cuántos hijos vamos a tener, pero también diferentes expectativas en términos de los roles, lo que el hombre está supuesto a hacer, lo que la mujer está supuesta a hacer. Eso es un área importante. Una segunda área frecuente son miedos e inseguridades. Nos casamos con miedos e inseguridades que nadie admite, que nadie dice, pero luego cuando el otro dice algo y dispara mi miedo, eso causa una reacción. Causa una reacción de dolor y luego de ira, y eso simplemente contribuye a agravar el problema. El diferente trasfondo familiar al cual también aludimos, pero tenemos que recordar que nuestro trasfondo familiar nos afecta mucho más de lo que queremos admitir. Y muchas veces cuando el esposo o la esposa hace algo, yo tengo como trasfondo de comparación, como en mi casa se hacía, como mi mamá hacía, como mi papá decía, y eso entonces causa graves problemas, las comparaciones. Y los roles que yo mencioné también, yo creo que es la definición de roles, que tenemos que hacerlo de acuerdo a la Biblia, es otra área que necesita ser tratada, revisada a cabalidad a lo largo de la consejería prematrimonial, pero lamentablemente eso no se da y lo que ocurre son muchas heridas y la esposa por un lado siempre tiene miedo de perder a su esposo porque eso es un temor, porque eso es parte de ella como mujer y el hombre siempre está temeroso de que esto va a herir a la esposa y entonces pues, es una danza del miedo que no es saludable. Miguel, conocemos las estadísticas en cuanto a divorcios, las cuales son alarmantes. ¿Cuál dirías tú que es la causa número uno de los fracasos matrimoniales? Bueno, hablamos en términos prácticos ahora, porque ahorita hablamos, ¿verdad? Decíamos algo en términos de que si fracasan es porque no llegaron a ser una sola carne. Pero eso deja en el aire a mucha gente, quizás. Sí, entonces, ¿qué pudiera ser? Bueno, por un lado pudiéramos hablar de que no han logrado seguir el diseño de Dios, pero de nuevo, quizás eso deja en el aire a mucha gente. Hablemos de algunas cosas prácticas y que vemos plasmarse en el día a día. Egocentrismo de parte de las personas, donde yo entonces no considero tu mundo, no considero lo que tú necesitas, sino que yo quiero que tú me llenes a mí. Pero tú estás pensando lo mismo, entonces nadie llena a nadie y permanecemos insatisfechos. Entonces lo que mucha gente no puede hacer es ponerse en el zapato de los demás, esa inmadurez y esa inhabilidad para amar al otro. Si yo vivo en un mundo egocéntrico, yo no puedo amar al otro, y si tú vives en un mundo egocéntrico, tú no me puedes amar a mí.
Lo que mucha gente dice que tiene es que, no, yo amo mucho a alguien. Realmente es need love. C.S. Lewis, en su libro llamado Four Loves, Cuatro Amores, nos habla de dos de ellos, o nos habla de los cuatro, pero yo quiero hablar de dos de ellos. Need love and give love. Amor de necesidad y amor que da, amor dador. Entonces, esos dos amores lucen muy diferentes, tienen expectativas muy diferentes, se comportan de una manera muy diferente. Entonces, vamos a comenzar a ilustrar algunas de esas cosas. En el need love, el amor necesitado, necesitado, tú estás buscando recibir. Tú estás tan necesitada es un amor demandante. Demandante. Tú siempre me quieres a mi lado, tú siempre quieres que yo te diga algo, tú siempre necesitas que yo esté ahí proveyendo lo que sea. Give love, busca dar. Yo no estoy tan interesado en que tú me des, yo tengo... Totalmente lo contrario. Exacto, yo quiero darte, yo quiero contribuir, yo quiero enriquecerte, yo quiero que tú crezcas. Y eso puede ir de parte y parte. Otra condición es que el need love, el amor necesitado, es impaciente, no sabe esperar. ¿Por qué? Porque tiene que ver conmigo. Yo necesito lo que yo necesito ahora y tú tienes que dármelo. Tú eres la persona que tienes que dármelo. Pero cuando tú tienes un amor maduro, give love, es paciente. Es paciente para con el otro, es paciente para las faltas del otro incluso. Podemos seguir, el need love es muy egocéntrico, es el amor del niño que siempre demanda, dame. Tú le das a un niño algo y luego la mamá le dice, dame algo de eso. No, el niño no quiere compartir lo que tú le has dado incluso. Así nos comportamos muchas veces en el matrimonio, mientras que el give love está centrado en el otro. O sea, yo no soy el foco de atención, el centro de atención. El need love tiene arranques de ira, un amor tan necesitado que cuando tú no llenas mis necesidades, yo me airo. El otro no es un amor airado, es un amor que responde gentilmente. Porque como está centrado en el otro, siempre está considerando al otro para no hablar de una manera y considerando las faltas del otro. Y finalmente podemos hablar en que o enfatizar el hecho de que la característica número uno del need love es que insisten que llenen sus demandas, sus necesidades. Es un amor egoísta. Muy egoísta. El otro quiere llenar las necesidades del otro. Cuando estos individuos provenientes de una sociedad fracturada, egocéntrica, inmadura como generación, se casan, cada cual quiere las mismas cosas. Entonces yo quiero que tú me llenes las necesidades, yo quiero que yo sea siempre el centro de atención, pero el otro quiere lo mismo. Esos dos individuos permanecen insatisfechos. Obviamente ese matrimonio está condenado a fracasar. Ahí es donde estamos. Esa es la condición número uno, yo creo, o la razón número uno que pudiéramos citar de manera práctica por qué los matrimonios no están perdurando. Cuando hacías la comparación entre estos dos tipos de amor, me surgía la pregunta, ¿es posible cultivar el amor dador antes de casarnos, Miguel? Sí, yo creo que las mejores personas para hacer eso son los padres tempranamente. Cuando unos padres comienzan a darle a un niño de 1 año y nunca se cansan de dar hasta que se casan, sin nunca pedirle a esa persona que dé de sí para contribuir a las necesidades de los demás en el hogar, ellos están creando una persona que solamente sabe demandar. Tiene una persona altamente necesitada, siempre quiere ser centro de atención. Y cuando se casa, esa persona cree que se ha casado con su mamá y no con una esposa que es su igual en términos de la dignidad humana ante Dios. Entonces, ese es el problema. Y en nuestras culturas latinas eso es un grave problema, porque muchas veces no criamos a los hijos tempranamente ayudándolos a entender que ellos tienen que dar de sí en la casa y luego fuera de la casa. Y ese sería el momento para cultivar el give love, el amor dador, porque cuando me caso entonces tengo que comenzar a aprender cómo hacer eso y es más difícil entonces. Hay, por ejemplo, esposos que dicen, mi mujer tiene que saber que yo la amo porque yo no puedo vivir sin ella. Y suena, wow, muy romántico. Muchos piensan que suena así. Pero realmente este tipo de amor, ¿cómo tú lo definirías? Bueno, de hecho la frase es problemática, porque si tú no puedes vivir sin alguien, obviamente tú eres un necesitado. Entonces el amor necesitado no es un amor maduro. Así es. Oye, lo que algunos estudios han revelado, que los hombres que mejor se llevan con las mujeres son los hombres que mejor pueden vivir sin ellas. Tú te preguntarías, ¿cómo? Que los hombres que mejor se llevan con las mujeres son los que mejor pueden vivir sin ellas. ¿Por qué?
Mientras más necesitado tú eres, menos puedes vivir sin ellas. Pero mientras más necesitado tú eres, más tú demandas, más tú quieres. Tú quieres ser el centro de atención. Tú te vuelves envidioso, tú te vuelves celoso. Cuando tú no tienes eso, tú eres una persona dadora y por tanto enriquecedora del otro. Entonces, ciertamente, se supone que tú vas a amar de una mejor manera, pero la medida de tu amor no es que no puedo vivir sin ella. El único ser sin quien nosotros no podemos vivir es Dios. Así es. Lo otro se convierte en algo idolátrico. Entonces te das cuenta de la necesidad de madurar el amor. El amor romántico no tiene elasticidad, se rompe muy fácilmente, dice Gary Thomas en su libro Amor Sagrado. ¿Tú crees que las mujeres por diseño son más propensas a dar que los hombres? Definitivamente, yo creo que es un buen punto porque yo creo que es su diseño. La mujer tiene un hijo y a la hora, media hora o 2 horas después ya está amamantando el hijo, ya ella está dando de sí. Así es. Y entonces como que hay un instinto maternal, lo vemos en los animales incluso, hay un instinto maternal que lleva a las madres a estar dando muy tempranamente y que en el ser humano se prolonga. El hombre es más independiente, siempre está trabajando, él tiene más su sentido de quién él es por lo que produce, por lo que hace y lo hace despegarse de sus relaciones más tempranamente. Esa es la razón, Elaine. Un buen punto también para traer esta cita bíblica. En Efesios 5:33, Dios manda a amar a la mujer, manda al hombre a amar a la mujer incondicionalmente. Pero le dice a la mujer, y tú respeta a tu marido. Y lo que ocurre es que el hombre no sabe amar incondicionalmente y tiene Dios que recordárselo y decírselo, pero la mujer con frecuencia lo que trata es, después de la caída de Adán y Eva, es de dominar al hombre, de manipularlo. Y muchas veces compite entonces con su liderazgo. Y por eso el llamado es entonces a respetar. A respetar a su marido. ¿Tú no crees que esa manipulación puede darse de maneras diversas en diferentes personas? Y pienso que algunas mujeres pueden utilizar sus encantos para eso, mientras que otras pudieran quizás hacer uso de arranques de ira que intimidan al esposo, claro, o de utilizar excusas para no cumplir con su rol. Sí, yo creo que algunas utilizan enfermedades, por ejemplo, yo sufro de jaqueca y a cada rato tengo una jaqueca y por eso yo no puedo hacer o yo no puedo ir. Otras, cuando no es la enfermedad, entonces utilizan ciertas debilidades de temperamento, se ofenden muy fácil, hasta con un soplar de la brisa ya están heridas, entonces no te atrevas a decir nada porque me ofendo, me hiero. Otras pudieran utilizar el sexo, entonces bueno, cada vez que estoy media incómoda contigo, entonces mi forma de pagarte es evitar la relación íntima. Otras se pueden hacer las víctimas, entonces siempre son víctimas del abuso, de lo que no me das, de lo que yo necesito pero que tú no aportas. Otras pueden usar el lenguaje, como tú decías, en un arranque de ira por las formas hirientes en que hablan. Y hay personas, hombres y mujeres, pero hay esposas y esposos que saben ser hirientes. Y a veces yo creo que el hombre sabe ser más brusco, menos pulido, pero yo creo que las mujeres tienen una mejor habilidad para saber ser hirientes con el otro. Y no estamos exculpando a uno o al otro, pero yo creo que eso ocurre. Cuando tú decías que cuando el proceso el concepto de una sola carne no se da en la pareja, esto frecuentemente acaba con lo que es la unión. Amar de esa manera que acabas de mencionar es siempre más fácil de hacer cuando las cosas van bien en un matrimonio, pero sabemos, Miguel, que no siempre las cosas marchan bien en el matrimonio. ¿Qué tú crees? ¿Qué piensas? ¿Qué sugieres? ¿Cómo podemos llegar a amar de esa manera? Bueno, recuerda que Efesios 5 es un pasaje sede acerca del matrimonio, entonces al final del capítulo me está hablando de que el hombre debe amar a su esposa incondicionalmente, pero yo tengo que ver qué se me dice anterior a eso. Y cuando yo reviso me doy cuenta que en Efesios 5:18 se me dice sed llenos del Espíritu. Es en el 5:18. Luego en el 21 se me dice someteos unos a otros en el amor de Cristo. Hay un sometimiento mutuo, por un lado, en el matrimonio, de cierto respeto, honor mutuo. Luego se le pide a la esposa que se someta a su marido como cabeza. Pero antes de todo eso, y luego que ama incondicionalmente, está la llenura del Espíritu, en 5:18. Si yo no soy lleno del Espíritu, amar al otro incondicionalmente es una imposibilidad. De manera que yo tengo que comenzar
con el diseño de Dios, pero yo tengo que ser creyente para que el Espíritu de Dios pueda vivir en mí y pueda darme llenura, Claro. para yo poder hacer entonces las cosas que el Espíritu mismo me manda a hacer. Entonces te das cuenta la importancia de seguir en el matrimonio, el diseño de Dios, para construirlo a la manera de Dios. Hablamos de que el matrimonio es una forma excelente de morir al egoísmo con que nacemos. Eso lo hablamos en nuestro programa anterior de la semana pasada. Y pienso entonces que una manera de garantizar la duración del matrimonio es tratando de vivir más centrado en el otro. En Dios primero y luego en el otro. Y eso va a corroborar lo que tú venías diciendo sobre el amor dador, que está enfocado en dar al otro, Sí, no en demandar del otro. Sí, déjame continuar ampliando esa idea. Y me encanta esta cita de esta autora, Helen Rowland. Dice lo siguiente: el matrimonio es la cirugía por medio de la cual la vanidad de la mujer y el egoísmo del hombre son extraídos sin anestesia. Cuando ella habla de sin anestesia, se está refiriendo al hecho de que cuando tú convives con una persona 24 horas al día, 7 días a la semana, por naturaleza van a haber heridas que van a ocurrir, que duelen. Ese es el aspecto de sin anestesia. De hecho, probablemente la persona que más te va a herir y que más profundamente te va a herir es tu esposa o tu esposo, porque es la que más te va a herir porque tú compartes mucho más tiempo con esa persona que con cualquier otra. Y es la que más profundamente te va a herir porque a ti te importa más él o ella que cualquier otra persona. De manera que eso es como algo natural. Definitivamente yo creo que el matrimonio es esa cirugía perfecta para erradicar ese egoísmo de que tú estabas hablando hace un momento. Déjame leerte una cita que es un poco larga, pero es una cita que nos ayuda a entender que yo tengo que morir a mí mismo. Yo no puedo vivir centrado en el otro, que era el punto que tú hacías o el énfasis, si yo no muero primero a mí mismo. Entonces este autor nos ayuda a entender algo de esto. Escucha lo que él dice. Cuando a ti se te pasa por alto, o se te deja a un lado, o se te considera un don nadie, y eso te duele y te molesta, porque es un insulto o descuido, pero tu corazón está contento, sintiéndote digno de sufrir por Cristo, eso es morir a ti mismo. Cuando lo que tú haces bien, otro lo critica, cuando tus deseos son pasados por alto, tu recomendación no cuenta, y tus opiniones no son tomadas en cuenta, y tú rehusas a la ira de tu corazón, y rehusas defenderte, y lo tomas de una manera callada y paciente, eso es morir a ti mismo. Cuando tú amorosamente y pacientemente soporta cualquier irregularidad o molestia, y cuando puede enfrentarte cara a cara con la extravagancia, los excesos, la insensibilidad espiritual y lo soporta como Cristo lo soportó, eso es morir a ti mismo. Cuando estás contento con cualquier comida, cualquier ofrenda, cualquier clima, en cualquier sociedad, con cualquier actitud, con cualquier interrupción por la voluntad de Dios, eso es morir a ti mismo. Cuando nunca estás interesado en referirte a ti mismo en cualquier conversación o guardar un récord de tus propias buenas obras, ni te inflas después que se te halague, y cuando tú amas permanecer como un desconocido, eso es morir a ti mismo. Wow. Eso es extraordinario. Eso es no fácil, pero es la meta. Tú necesitas un alto nivel de compromiso, lo cual va a implicar una alta conexión, no solamente de palabras, sino también de emociones y de sentimientos. Así es, Miguel, has dicho que hay una conexión de palabras y muchas personas, muchas parejas dicen estar conectadas emocionalmente y a nivel verbal porque hablan mucho entre ellos. ¿Es esto una conexión realmente? No, realmente no. Yo creo que es uno de los graves problemas hoy en día es que tenemos mucha comunicación y poca conexión, si pudiéramos decir. Estamos muy bien conectados, es otra manera de decirlo, pero comunicamos poco. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Mira, se han identificado 5 niveles de cómo los seres humanos se comunican. El primer nivel es cliché. Buen día, buen día. ¿Cómo está? Bien, pero ni lo he pensado, el bien, simplemente lo dije. Eso es un nivel. El segundo nivel de comunicación es información. ¿A qué hora llegaste? A las 5. ¿A qué hora es la reunión? A las 8:30. Eso es simplemente pasar información. Ahí no hay ninguna conexión entre dos esposos, ¿verdad? Por así decirlo. Luego está el intercambio de opiniones. Bueno, yo no estuve de acuerdo con eso. Oye, ahora tal cosa que salió en los periódicos. Pero todavía mis necesidades y emociones no están siendo tocadas. Y muchas veces a ese nivel ya se
se produce una discusión porque tú no tuviste de acuerdo y yo sí, ya ahí se murió la Exactamente. conexión. Viendo un Obviamente. programa de televisión, uno tiene una opinión y otro, y ahí comenzamos a pelear y nos vamos a la cama bravos. Es increíble. Por algo que no tiene que ver ni siquiera con nuestro mundo. Luego está el nivel 4 y 5 4 y 5 de comunicación. No tiene que ver con emociones, el intercambio de emociones. Ahora mi esposa sabe cómo yo siento, ahora ella sabe yo sé cómo ella siente, yo sé acerca de sus emociones, quiero cuidar sus emociones. Pero el próximo nivel y final es el donde puede haber llenar mutuamente lo que son las necesidades del uno y del otro, necesidades de compañía, necesidades sociales de esa compañía cuando salimos, necesidades emocionales, necesidades espirituales, necesidades sexuales, pero nos estamos llenando mutuamente. Ese es el último nivel. Entonces ahí estamos hablando de verdadera comunicación. Ciertamente, para llegar a ser una sola carne, definitivamente hay que tener un alto sentido de compromiso y de conexión a todos los niveles, tanto emocional, físico como verbal. Claro, la conexión requiere, para yo estar, ¿verdad?, con ese alto nivel de compromiso y de conexión, va a requerir la definición o características, déjame decirlo de esa manera, típicas de el ser una sola carne. Ya hemos comenzado a hablar de muchas de ellas, pero hay otras que necesitamos. Por ejemplo, en la pareja necesitamos transparencia. Un buen ejemplo, una buena ilustración, aunque obviamente eso no era exactamente lo que Dios estaba tratando de comunicarnos, pero Adán y Eva están desnudos en el huerto. Pues no tenían nada de qué avergonzarse, ni tenían intenciones pecaminosas del uno o del otro, pero pudiéramos usar eso como una ilustración de que también su falta de ropa implicaba total transparencia. Ellos no tenían nada que ocultar, no solamente físicamente, no tenían nada que ocultar en sus emociones, de su mundo interior. Bueno, en un matrimonio esa transparencia debiera prevalecer, de tal manera que yo no tenga miedo de decir cosas en mi matrimonio porque me van a ofender, porque el esposo se me va a ir. Y entonces cuando esa transparencia comienza a darse, esa transparencia es como una invitación al otro a acercarse. Y esa invitación al otro a acercarse va construyendo la comunicación y la conexión. Tú necesitas también interdependencia, necesitarse el uno al otro, tienen que depender el uno del otro sanamente. Es una interdependencia, depender del amor, de la compasión, de la compañía, pero no hasta el grado de que no puedan vivir el uno con el otro, porque entonces comenzamos a convertirse en una codependencia. Tiene que haber un sentido de empatía por el otro, y entonces te das cuenta de que cuando hablamos de una sola carne, no es simplemente estar juntos, ni tener relaciones sexuales, es mucho más que eso. Miguel, estábamos hablando acerca de lo que cuesta y el trabajo que requiere el convertirse en una sola carne, y te decía que muchos no están dispuestos a poner tanto esfuerzo en algo que ellos dicen probablemente no va a funcionar. Si no funciona es porque el diseño de Dios no se ha llevado a cabo. Dios nunca ha diseñado algo que tú sigas y que no funcione. Ahora déjame, porque hemos estado hablando de ese diseño de Dios a lo largo del programa anterior y de diferentes maneras, déjame acabar de decir algunas cosas que todavía no se han dicho. En una relación de pareja, Dios tiene que ser el centro alrededor del cual gira toda la relación y todo el desarrollo de la relación. En segundo lugar, mi cónyuge tiene que ser la relación más importante después de mi relación con Dios. De manera que ahora estamos hablando de poner a Dios en su lugar e inmediatamente detrás viene la relación de pareja. Algunas parejas ponen los hijos primero y es un grave error porque los hijos Una mala ecuación. Claro, los hijos no tienen la fuerza para sostener el matrimonio. Ahora yo creo que es algo muy común. Sí, yo creo que eso es definitivamente. Porque las esposas una vez son madres, entonces a veces no saben balancear el rol de madre con el rol de esposa y terminan siendo más madre que esposa. Claro, y eso es cierto, y en adición a eso, muchas veces si el esposo no sabe ser el mejor amigo de esa esposa, en su soledad ella se aferra a los hijos, lo cual va haciéndole más daño y erosionando más la relación. En tercer lugar, los esposos necesitan un alto compromiso con la verdad. Primero la verdad de Dios, pero luego tienen que ser veraces. ¿Cuántas cosas yo no he oído en consejería que no me atrevo a decirle a mi esposo y tienen años ocultadas?
Y a veces no son de pecado, o por lo menos pecados entre ellos. A veces algo de los hijos incluso, que no se han atrevido a decir. Pero tú no puedes construir solidez sobre la base de la mentira. De la mentira o la omisión de una verdad. Claro. Entonces, número 4, tienen que crecer juntos. Cuando tú tienes un esposo que está creciendo y una esposa que no está creciendo, o al revés, que es más común, la esposa está creciendo y el esposo no está creciendo, entonces, ¿qué ocurre? Que mira, esas dos personas se están distanciando cada vez más. Y finalmente tiene que, el esposo y la mujer tienen que aplicar todas estas cosas que hemos venido hablando y evaluar su relación a lo largo del camino, porque las relaciones a veces se deterioran, Claro. Y quizás sin llegar al deterioro, se debilitan, se enfrían. Es como un mantenimiento. Precisamente, piensa en un carro. Un carro frecuentemente nosotros lo llevamos a reparar cuando da problemas, pero debiéramos tener mantenimientos regulares antes de Para prevenir. Exacto. Bueno, el matrimonio yo creo que necesita esa evaluación continua, tratando de hacer la revisión antes de que los problemas comiencen. ¿Cuál dirías tú que es la característica número 1 que impide que dos personas distintas puedan llegar entonces a ser una sola carne? Mira, yo creo que el orgullo, la falta de humildad, el orgullo es un problema grave en nosotros los seres humanos. El orgullo no perdona, el orgullo no pide perdón, el orgullo con frecuencia vive encontrando faltas en el otro, el orgullo no admite sus errores, siempre tiene la razón, discute para ganar. Todas esas son cosas que van a deteriorar una relación, no importa si es de pareja o de amigos, y esa es la realidad. La Biblia nos manda de forma reiterativa a vestirnos de la humildad, por un lado, a cubrirnos con la humildad, a caminar en humildad, a evitar toda falsa humildad. La humildad es algo que nos va a ayudar de múltiples maneras. Cuando tú tienes un espíritu humilde y tienes debilidades, porque todos tenemos debilidades, tu esposa o esposo es más probable que quiera perdonar tus debilidades y tus momentos y tus tropiezos cuando ve humildad en ti. Pero cuando tú eres una persona orgullosa, eso ha ido irritando al otro y encima de tu orgullo, que ha estado exigiendo, demandando, encontrando falta, no perdonando, no pidiendo perdón, ahora tú también tienes debilidades. Esas debilidades en la mente del otro son acrecentadas. Entonces la humildad es algo que realmente nos va a ayudar no solamente en nuestra relación horizontal con el otro, nos va a ayudar en nuestra relación vertical, porque la palabra de Dios nos dice en Santiago 4:6 y nos dice también en 1 Pedro 5:5 que Dios se opone al orgulloso. Sin embargo, al humilde le da gracia. Y si hay algo que yo necesito, es gracia, que Dios ponga gracia en el otro, en mi esposa, para comprenderme, para amarme, para perdonarme. Y esa gracia va a actuar como un bálsamo que va a lubricar nuestra relación. Y yo creo que lo mejor que podemos hacer es cubrirnos de esa humildad. Decía, o más que David Paulson, llamaba el orgullo the master sin, el pecado maestro, el pecado de todos los pecados. De hecho, en el mundo secular, Elaine, desde el siglo VI se conoce una lista de pecados capitales en el mundo secular. Y uno de los pecados capitales, son 7, uno de ellos es el orgullo. Te das cuenta que aún el mundo secular ha reconocido lo nocivo de este pecado. Miguel, el programa anterior y esta serie en general es una serie bastante práctica, algo que del día a día y que todos estamos atravesando o hemos atravesado, hemos pasado por una situación u otra con relación al matrimonio. ¿Qué te parece si vamos a nuestro segmento de respuestas literarias y vemos cuáles son los libros que tú nos traes para el día de hoy? Adelante. ¿Qué recomendación nos tienes en el día de hoy? El primero es un libro de Erwin Lutzer, es un gran autor y él ha escrito un libro sencillo y pequeño incluso, que en inglés ha sido llamado The Truth About Same-Sex Marriage, o La verdad acerca del matrimonio homosexual, que sería la traducción en español. Y es un libro que nos va a ayudar a entender la agenda que está detrás de lo que ha sido conocido como la agenda homosexual, el hecho de que la iglesia tiene todo un capítulo acerca de que la iglesia necesita hablar, por qué necesitamos resistir la presión, qué nosotros necesitamos recordarle a nuestros hijos
y por qué necesitamos buscar de Dios. Yo creo que esto va a iluminar a mucha gente en términos de las implicaciones del matrimonio homosexual, de aprobarse en nuestro país o en cualquier otra nación. Ese libro anterior está en español. Este libro es un libro un poco más académico, de mucho más volumen. Se llama God, Marriage and Family, Dios, Matrimonio y Familia, y trata precisamente de esas tres cosas, de la interrelación entre Dios, que concibió la familia, Dios que concibió el matrimonio, cómo Dios la concibió, el diseño, qué implica, qué requiere, y las consecuencias de violar el matrimonio. Hay varios capítulos, bueno, está dividido en secciones incluso, que tienen que ver con la primera parte, dejarás padre y madre, algunas cosas que tienen que ver con matrimonios en el Antiguo Testamento, el desarrollo del matrimonio en el Pentateuco, entra en asuntos incluso de los anticonceptivos, el concepto bíblico de los anticonceptivos, cómo se requiere sabiduría, etcétera, etcétera. Como decía, este es un libro mucho más voluminoso, unas 450 páginas, pero para aquellos que están interesados en detalles, yo creo que eso es una buena referencia. Hace un momento hablábamos acerca de que la Biblia nos llama a vestirnos de humildad, a caminar en humildad, y tú hablabas de la humildad como esa cualidad que ayuda a que dos personas puedan ser una sola carne. Además de la humildad, ¿hay alguna otra cualidad que pueda contribuir a preservar la unión de los matrimonios? Bueno, perseverancia, porque el matrimonio debe durar toda la vida, ¿verdad? Hasta que la muerte nos separe. Y van a haber momentos difíciles, van a haber momentos en que quizás no nos sentimos bien o el otro está teniendo un momento difícil y no está teniendo su mejor comportamiento. Yo tengo que perseverar. Decía William Barclay que la perseverancia no es la habilidad de soportar algo, que es como usualmente nosotros lo vemos, que es la habilidad de convertir en gloria lo soportado. De manera que eso que tú soportas, tú ahora le vas a ver la parte positiva de cómo Dios está trabajando en ti, moldeándote a la imagen de Cristo precisamente. Y en la medida entonces que tú eres moldeado, lo que Dios hace en ti a través de lo soportado va a enriquecer al otro. Y enriquecer al otro es, decía alguien, que es dar sin esperar, es esperar sin desmayar, es perdonar sin explicación, es amar sin condición. Perdonar sin explicación. Mucha gente quiere perdonar, después que clarifiquemos los hechos. Sí. Y a la verdad es que, ¿sabes qué? Dios no me hace clarificar los hechos cada vez que yo fallo. Dios me perdona en su misericordia. Y yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que alimentar, que la clarificación de los hechos muchas veces lleva a acrecentar la herida, porque en clarificarlo nos herimos más. Lo que tú requieres es una actitud de perdón. Ok, yo fallé y yo pequé contra ti o falté, te herí. Si queda claro cómo lo hice o no, bueno, no, ya yo te dije que yo falté, perdóname. Y que tú estés en disposición de perdonarme. Yo creo que eso es y en eso consiste el amor incondicional. Miguel, te preguntaba en el bloque anterior, ¿es cierto que el amor se acaba? Muchas personas alegan decir no continuar con el proyecto del matrimonio porque él no me ama o porque ella no me ama y el amor se nos ha acabado. ¿Se acaba el amor? Bueno, déjame responder eso de dos maneras. Obviamente, si por 20 años o 15 o 10 o 5 no hemos nutrido el amor en el uno en el otro, no nos hemos expresado el amor en el uno en el otro, tú vas a llegar un momento en que tú sientes que yo no tengo nada de amor por esta persona. En muchos de esos casos lo que ha ocurrido es que desde el inicio nunca hubo un amor dador, siempre un amor necesitado, demandante. Pero mira una cita interesante de Gary Thomas en su libro Sacred Marriage, que decía, ¿verdad?, que es probablemente el mejor libro que yo he leído en cuanto al concepto del matrimonio. Él dice, no es que dejaron de amarse el uno al otro, es que dejaron de arrepentirse. Él lo dice en inglés, we do not fall out of love, we fall out of repentance. Y eso yo creo que es una gran verdad, porque si yo juré amor incondicional a mi pareja, cuando yo no lo sienta, yo estoy en pecado, yo eso fue lo que juré, entonces yo necesito arrepentirme de no tenerlo. Y como Dios es amor, Él es la fuente de amor, yo necesito pedirle a Dios que me dé amor incondicional. Nosotros estamos supuestos a representar la unión de Cristo con su iglesia, y Cristo ha visto a la iglesia fallarle una y otra vez y la ha seguido amando.
de ese amor que Él tiene como fuente, Él puede darme y a Él es que yo tengo que ir. Esa es la razón por la que decíamos, creo que en este mismo programa, que el problema con mucha gente que quisiera llamar amor al amor romántico, y el amor romántico no tiene duración, no es que sea malo, es que yo necesito más que amor romántico. Para sostenerte en el tiempo. Exacto, porque el amor romántico no tiene flexibilidad, el amor romántico se quiebra, no tiene elasticidad, es rígido, es inmaduro, es de corta duración, aguanta ciertas presiones, pero no soporta mucho. Es el amor incondicional, el amor agape de que nos habla la palabra de Dios. Sí. De hecho, la palabra de Dios dedica todo un capítulo, bueno, no todo, pero una gran parte de un capítulo en 1 Corintios 13 a describir las cualidades del amor incondicional. Porque es muy fácil decir el amor incondicional, pero cuando tú comienzas a ver lo que implica amar incondicionalmente, oye, eso no lo puede hacer cualquier persona. De hecho, solamente Dios nos puede capacitar para amar de esa manera. En nuestra carne, ninguno de nosotros tiene esa capacidad. Y déjame leerte de nuevo, porque es algo que ha sido revisado en bodas, en diferentes ocasiones, de lo que es el amor incondicional. Pero déjame leerte cómo Dios define el amor incondicional, que no tiene nada que ver con romanticismo. De hecho, en el texto original de 1 Corintios 13, esto que aquí parecen adjetivos son verbos. De manera que Dios me dice, el amor acciona, se comporta de una manera. En primer lugar dice que el amor es paciente. De manera que si tú eres paciente, tú vas a saber esperar hasta que el otro cambie, en lo que Dios va trabajando en ese otro. El amor es bondadoso. Bueno, bondad tiene que ver con dar. Entonces, si el amor es bondadoso, implica que cuando yo no estoy dando, yo no sé amar. Yo tengo un problema no de que no sé dar, es que no sé amar. El amor no tiene envidia, por tanto no le va a quitar al otro lo que es suyo. Y a veces, oye, hemos oído de peleas, parece sencillo, pero por la sábana, que tú siempre te coges toda la sábana y tú no me dejas sábana. No sé si tú has oído cosas como esa, pero lo hemos oído. El amor no es arrogante. Y entonces, si el amor no es arrogante, tú vas a vivir más humildemente, más transparentemente. No tengo nada que ocultar, nada que perder, no tengo nada que probar. No se porta indecorosamente. Eso implica que delante de otras personas yo no te voy a bochornar, yo no te voy a avergonzar delante de otros. El amor no busca lo suyo. Bueno, si no busca lo suyo, ¿qué es lo que estoy buscando? Lo tuyo, entonces lo del otro. El amor no se irrita. Bueno, es comprensivo. Y si se irrita, sabe manejar su irritación. El amor no toma en cuenta el mal recibido. ¿Qué va a implicar eso? Sabe perdonar. O sea, él se ofende, pero él sabe perdonar. Y una vez perdona, él vuelve a la normalidad de la relación, porque ya no está tomando en cuenta el mal que recibió. Eso no es fácil de hacer. No, yo pienso que habría que pegarlo en la pared y leerlo todos los días para saber. Y luego cómo amar y luego entonces ponerlo en práctica. Exacto, y pedirle a Dios todos los días que te llene de su espíritu para tú poder hacer lo que en la carne nadie puede hacer. Definitivamente. Miguel, vamos a pasar a nuestro segmento de preguntas y vamos a ver cuáles interrogantes tiene nuestra audiencia en el día de hoy con relación a este tema. Adelante. Miguel, vamos a conocer las interrogantes que tenemos para el día de hoy. La primera dice, leí que cierto especialista en matrimonios decía que una pareja promedio espera 6 años antes de pedir ayuda para solucionar sus problemas matrimoniales. ¿Por qué cree usted que las parejas están tan aisladas y no son capaces de pedir ayuda a tiempo? Bueno, en primer lugar, yo creo que muchas parejas ni siquiera entienden o creen que tienen un problema. Las cosas comienzan a deteriorar si ellos piensan que todo el mundo vive así, que eso es lo normal, así son los hombres o así son las mujeres, pero en eso se está produciendo un distanciamiento. Yo creo que eso es una causa. La segunda causa es miedo a veces las reacciones de los esposos. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a pensar? Mi esposo no va a venir. Bueno, para el público tenemos un matrimonio extraordinario, muy bueno, y ahora de repente que no, que tenemos todos estos problemas. La gente tiene miedo de ir a consejería, tiene miedo de encontrar que quizás el problema eres tú, o quizás tú contribuyes significativamente al problema. Entonces todas esas cosas juegan entre sí, e interactúan entre sí, entonces es un problema multifactorial, pero es la realidad que la gente tiende a no pedir ayuda, por falta de visión de que el problema está ahí, por miedo a lo que va a requerir.
e incluso miedo al esfuerzo que va a requerir para yo trabajar en esto y a las cosas que yo voy a tener que hacer para contribuir a estos cambios. La segunda pregunta es un tema que tratamos la semana pasada en el programa anterior, pero que ahora nos llega a modo de pregunta y no quisimos dejarla fuera. Dice, ¿qué importancia tiene la consejería prematrimonial dentro del pueblo de Dios? Bueno, hablamos de que en la consejería prematrimonial comenzamos a ayudar a los individuos a conocerse y a ver cuáles son sus expectativas, sus necesidades en términos de lo que ellos conciben, cómo conciben el matrimonio, para irlo trayendo a un plano común y que sea congruente con lo que es la que aterrizar un poco las expectativas a veces. Definitivamente, pero yo creo que una de las cosas también que la consejería prematrimonial puede ayudar a hacer, bueno, dos cosas más. Una, descubrir qué áreas tú tienes de heridas que anteceden el noviazgo, que tú traes de tu pasado. Así es. Traumas que tú nunca has lidiado con ellos, para que tú puedas sanar y tú puedas contribuir a la sanidad de ese matrimonio cuando te cases. Sobre todo en esta generación. Esta es una generación muy fracturada, muy herida, muy abandonada por sus padres. Y si esas cosas no son tomadas en cuenta, cuando nos casamos crean problemas. Claro. Y la otra forma que puede ayudar es alguien que de una forma sana monitorice la santidad del noviazgo, la pureza del noviazgo, de manera que se te pueda preguntar con cierta regularidad, ¿cómo está tu vida de pureza? Si están observando los límites, ayudarte a guardar los límites, Claro. que muchas veces la pareja quiere guardar, pero como no tiene a quien rendirle cuenta, se le van los estribos, como decimos. De manera que ahí hay otra área donde la consejería prematrimonial puede rendir un buen fruto. ¿Cómo nos despides en este día? Bueno, es mucho el terreno que hemos recorrido y no hemos terminado con esta serie. Simplemente estamos tratando de definir al principio lo que es el matrimonio, el concepto de una sola carne y cómo amar incondicionalmente. De nuevo, el pasaje de Efesios 5, al final le dice al hombre que ame a su esposa incondicionalmente y a la esposa que respete a su marido, por lo que explicamos que el hombre no ama naturalmente ni la esposa tiende a respetar naturalmente. Pero quiero volver a enfatizar algo que ya dije, pero yo creo que es tan vital que no quisiera dejar de decirlo otra vez. Efesios 5:18 dice, sed llenos del Espíritu. Yo no puedo seguir el diseño de Dios en lo más mínimo si yo no tengo una relación con Dios. Yo puedo comenzarla, pero yo no la voy a continuar mucho más allá. Mi relación con Dios, el nutrir la relación con Dios individualmente y como pareja es esencial para que el diseño del matrimonio pueda funcionar, pueda hacer lo que Dios quiere que sea. De manera que ahí está la última recomendación. Si usted no conoce a Dios, encuentre a Dios, el Dios de la Biblia. Si usted lo conoce, nutra la relación para que esto pueda perdurar a la hora de que usted se case. Gracias, Miguel, por la información que nos has traído en el día de hoy y por toda esta serie que has venido desarrollando y que vamos a continuar desarrollando en las próximas semanas. A ustedes, amigos televidentes, la invitación para que visiten nuestra página en internet, la dirección integridadysabiduría.org. Gracias por habernos acompañado y será hasta la próxima.